Dios le bendiga, mis queridos hermanos. En esta ocasión estaremos tratando el tema sobre el ayuno de Jesús, el cual se encuentra en el libro de San Mateo, su capítulo 4, verso 1 en adelante. En este capítulo la palabra muestra que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y dice que después que Jesús ayunó 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Lo que realmente llama nuestra atención es lo que describe el versículo 1 del capítulo 4. Y es que allí dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Pero antes de que Jesús fuera tentado por el diablo, el Espíritu lo preparó y lo capacitó durante 40 días y 40 noches, que fue el ayuno que sostuvo nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Antes de que nosotros pasemos por situaciones, antes de que nosotros pasemos por proceso, el Espíritu nos capacita, el Espíritu nos llena, el Espíritu nos da la sabiduría para que al salir de ese proceso nosotros podamos vencer cualquier situación que estemos enfrentando. Y esto demuestra una vez más que Jesús es nuestro mayor ejemplo que podemos encontrar en la palabra de Dios. Jesús, siendo Señor de todo, nos dio ejemplo de que por más alto que nosotros lleguemos a estar, o lo más cerca que nosotros creamos estar de la presencia de Dios, por más ministro que nosotros seamos, debemos de siempre consagrarnos a Dios y buscar su rostro, porque siempre a nuestra vida vendrán pruebas, siempre a nuestra vida vendrán procesos que pondrán a prueba nuestra fe. Y en este capítulo demuestra una vez más que Jesús vino al mundo. A pesar de ser Dios, también tenía la cualidad de que era 100% hombre. Y lo demuestra el versículo 3 y 2, donde dice que después de Jesús haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Aún hay muchas personas que dudan de que Jesús, siendo hijo de Dios, haya venido en cuerpo humano y se haya manifestado en la tierra. Pero este capítulo lo demuestra. Y así como el diablo tentó a Adán y Eva allí en el Edén para que pecaran contra Dios, y así el plan que Dios tenía con Adán no se cumpliera, no se llevara a cabo en toda la humanidad. Y lo tentó y ellos pecaron, y el plan de Dios a través de Adán y Eva se echó a perder. Y vemos como Jesús vino con un plan de restaurar eso que Adán había perdido. Y como el enemigo sabía, lo tentó y le ofreció las 3 cualidades que el ser humano busca y anhela en esta tierra. Lo primero es que el ser humano asegura o trata de asegurar su comida, su alimentación. Vemos cómo es la primera tentación que el enemigo le trae a Jesús después de haber pasado los 40 días y 40 noches de ayuno. Luego el enemigo tentó a Jesús llevándolo a un lugar alto para que Jesús se tirara de aquel lugar, y como estaba escrito que el Señor enviaría a sus ángeles para que le sustentaran y para que su pie
no tropezara ni recibiera ningún daño. La tercera tentación es que las personas, y más en este tiempo, solamente piensan en el poder, solamente piensan en la riqueza a cualquier costo, a cualquier modo. Y el enemigo le ofreció riquezas y dineros al Señor en esta tierra. Pero realmente todo lo que le ofreció eran cosas pasajeras. Mas Jesús a cada una de estas tentaciones le respondió conforme a lo que está escrito en la palabra. Por eso vemos que cada respuesta de Jesús empezó diciendo: escrito está en la palabra del Señor, que no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego Jesús le dice: escrito está que no tentarás al Señor tu Dios. Y por último Jesús le dice: escrito está que solamente a tu Dios adorarás y solamente delante de Él te postrarás. Pero antes de que el enemigo tentara a Jesús, o antes de que el Espíritu permitiera de que Jesús sea tentado, le ayudó a que Jesús pueda durar 40 días y 40 noches en ayuno en el desierto. Así como el Espíritu sustentó a Jesús aquellos 40 días y aquellas 40 noches, también nos sustentará a nosotros, también nos ayudará a nosotros, también nos dará la victoria, para que al salir de los días de ayuno que hemos propuesto al Señor, podamos resistir y podamos tener la respuesta necesaria para enfrentar cualquier tentación, cualquier prueba y cualquier dificultad. No importa qué tan alto lleguemos o qué cargos estemos ministrando en la iglesia, con todo y esto debemos de humillarnos delante de Dios y tomar el ejemplo de Jesús, de ayunar a Dios en el Espíritu, para que podamos recibir la fortaleza y la sabiduría para enfrentar los procesos que vendrán a nuestra vida después de haber ayunado a nuestro Dios. Dios le bendiga y Dios le guarde.